La Red Temática de Investigación de Educación Rural tiene el honor de recibir a la doctora Germa Gilarte Colombier de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Bienvenida. Bueno, considero que teniendo en cuenta las características de la formación inicial del maestro para el trabajo en escuelas rurales de multigrado, en la actualidad la formación inicial de ese profesional es algo estratégico en lo que es el desarrollo educacional. Al crear espacios de transformación no solo para los educandos, sino para los profesores, las comunidades y los agentes socializadores que en el área rural realmente permiten la formación de esos estudiantes. Realmente las escuelas multigrado, por las características que presentan, es la escuela más difícil que tiene el sistema de educación primaria y por tanto presenta peculiaridades que la tipifican relacionados con la organización de su proceso, la dirección de ese proceso donde coinciden niños de diferentes edades, diferente nivel de aprendizaje, diferente desarrollo psíquico, físico-psicológico, y que el maestro debe tener las habilidades o la competencia para poder dirigir un aprendizaje desarrollador. De ahí que tenga el maestro, condiciona al maestro una formación especial, con competencia suficiente que le permita, una vez egresado, desempeñarse en esas escuelas con el objetivo de elevar la calidad de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. De aquí el maestro tenga que adecuar contenido, integrar contenido, organizar la jornada escolar, atender las diferencias individuales de los estudiantes, trabajar con la comunidad, trabajar con la familia, con los padres, o sea, que es un trabajo muy difícil y muy importante que el maestro tenga las competencias necesarias para poder desarrollarse todas desde el punto de vista profesional. Yo no diría solamente el fortalecimiento de la formación del docente, sino también la formación, el fortalecimiento del aprendizaje de esos escolares que asisten a esa escuela. Claro está, es una unidad dialéctica entre maestro y profesor. El profesor enseña, el alumno aprende. Decididamente, fortaleciendo la formación del maestro, el alumno, por supuesto, debe de elevar su nivel de desarrollo de conocimiento, desarrollo del pensamiento y todo de desarrollo cognitivo, afectivo, volitivo. Realmente, para fortalecer en la formación de maestro, para mi criterio, existen 3 puntos fundamentales, 3 momentos, 3 etapas, 3 estrategias, como queramos decirla. Lo primero es incluir en el currículo base de ese profesional, ya sea propio, cursos optativos, talleres, temas relacionados con la educación rural, donde los estudiantes desde pregrado se empiecen a familiarizar con las características que tipifican este tipo de escuela y fundamentalmente la dirección, la marcada diferencia que existe en la dirección de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es en primer lugar de pregrado. Un segundo momento es la propia escuela, con el trabajo científico-metodológico que se debe desarrollar en las direcciones zonales. Por ejemplo, en Cuba existen las direcciones zonales. El director de zona acopia o acumula o concentra la mayoría de los docentes que elaboran en un área determinada. En ese espacio le da un tratamiento metodológico teniendo en cuenta las diferentes formas del trabajo metodológico, como son los talleres, las clases metodológicas, las clases abiertas,
los simposios, o sea, que tienen espacio de intercambio con otro docente para trabajar. La organización escolar, los temas fundamentales sobre cómo utilizar las diferentes variantes de dirigir el proceso, cómo organizar la disposición de los alumnos en el aula, teniendo en cuenta que, como sabemos, en un mismo salón de clase coinciden varios niños de diferentes niveles de escolaridad, diferentes niveles académicos, diferentes grados, y que el maestro tiene que tener la competencia necesaria para poder organizar y dirigir con diferentes niveles de profundidad ese contenido. Esa preparación desde los consejos zonales imprescindible y que realmente tiene mucha fuerza porque es lo que le da el completamiento al maestro para poder dirigir esas escuelas, el proceso de enseñanza-aprendizaje o pedagógico en sentido general en esas escuelas. Un tercer momento es la superación posgraduada. La superación posgraduada a través de ¿qué? De cursos, posgrado, diplomado, maestría, doctorados. En este caso en Cuba nosotros tenemos que por la maestría de amplio acceso, maestría en ciencias de la educación primaria, un gran % de maestros son máster. Ya tenemos fundamentalmente en mi propia provincia, en mi municipio en particular, tenemos 7 doctores. De ellos, esos 7 doctores, 4 trabajamos la temática, o sea, el desarrollo de la educación rural, la formación del maestro rural en lo que es desde las universidades, y 3 de ellos trabajan la escuela. Cómo trabajar, cómo perfeccionar el trabajo en la escuela, cómo perfeccionar el trabajo del director zonal en función de que aglutine no solamente a los maestros, sino a los padres, al trabajo en las comunidades, a las organizaciones socializadoras de formación, como son las diferentes organizaciones que inciden en la comunidad, como son la ANA, la CCS, que son las cooperativas de crédito y servicio que trabajan conjuntamente, las escuelas especiales, otras organizaciones como, por ejemplo, Salud Pública, con los médicos de la familia. O sea, que él aglutina todo un conjunto de factores que tienen que ver con la formación del escolar y, fundamentalmente, con la formación de maestros que inciden en el escolar. Entendemos por sistematizar, y todos coincidimos con Freire cuando plantea que sistematizar es reflexionar y reorganizar nuestra propia práctica. Considero que el profesor, o sea, el maestro rural, puede sistematizar sus experiencias, su contenido, su conocimiento y su trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, el aula no puede convertirla, tiene que convertirla en un laboratorio. No es algo inerte, sino que cada acción educativa, cada actividad docente, cada medio de enseñanza que se promueva, que él elabore o que mande elaborar o que utilice para una clase, cada integración de contenido, cada forma o variante que utilice para poder enseñar a un estudiante, o un tratamiento diferenciado a aquel que no tiene las cualidades psicológicas y docente para estar en el grupo, utilice, debe ser para él un momento de reflexión. Reflexión de saber qué hago, cómo lo hago, qué estoy haciendo, cómo lo voy cambiando y qué debo mejorar. Eso no solamente lo tiene que tener el maestro para sí. El maestro rural tiene que ser un buen comunicador e intercambiar con sus compañeros para valorar la efectividad de lo que hace. Por lo tanto, sí sistematiza sus propios resultados. Se investiga, es una manera de investigar lo que hace y sistematizarlo para obtener mejores resultados. El maestro primario, como todo profesor, es de raíz investigador. Considero que es de raíz, de base investigador. Desde el primer momento que tiene que planificar una clase y tiene que buscar los diferentes métodos
medios o componentes del proceso enseñanza-aprendizaje para poder planificar una clase, eso es ciencia. Porque a veces lo tienes planificado, pero otras veces tienes que buscarlo y tienes que adecuarlo a las características psicológicas, pedagógicas y didácticas del grupo. Desde ahí tiene que utilizar la ciencia. Pero bueno, sí, ver un investigador cuando realmente el profesor no solamente domina su materia, no solamente domina el grupo que trabaja, no solamente domina el contenido que va a impartir, sino, como le decía, busca vías, estrategias, métodos para poder enseñar, para poder planificar, orientar, dirigir ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde ahí que realmente sí se puede convertir un investigador y teniendo puntos determinantes, buscando teorías que avalen lo que él está realizando. Realmente nosotros tenemos una situación que, bueno, es una situación especial con los maestros rurales, le decía, por las características que tienen de que casi la totalidad de nuestros maestros son licenciados y máster, tienen en la necesidad y se le exige de que realmente sean investigadores de raíz. ¿Por qué? Porque ellos participan en eventos, en jornadas pedagógicas, tienen experiencias, elaboran sus propias experiencias y la llevan a los colectivos que tienen de las diferentes variantes que se reúnen en los consejos zonales. O sea, que desde ahí ellos realmente se pueden convertir en investigadores. Teorías en este momento tenemos teorías que vinculan y que van dirigidas a obtener nuevos resultados en ese trabajo en el rural, como por ejemplo una concepción didáctica para la estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde todos sus componentes tienen unas características, con un enfoque integrador, con un enfoque flexible, desarrollador porque tenga en cuenta las características del niño con su cultura, su lengua, sus hábitos, su medio, el desarrollo físico, geográfico, donde se ha desarrollado con todas sus vivencias. Eso le permite al alumno contextualizar y desarrollar un aprendizaje significativo, porque usted no puede hablar de lo que no sabe. Y si realmente se va dirigida esa concepción didáctica para la estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la propia ciencia, pero lo hacen los propios maestros investigando. Por eso decía, y vuelvo al inicio, es un investigador realmente de raíz, de potencia, de base. Realmente la experiencia cubana tiene un hilo conductor y una esencia fundamental, que se llama es que el Ministerio de Educación y el gobierno, de manera centralizada y descentralizada, conduce todo el proceso formativo en el país. O sea, toda la educación cubana está rectorada por los lineamientos que son emanados de los diferentes congresos del partido y de otras instituciones gubernamentales sociales, donde incide no solamente la escuela, sino también todas las organizaciones como la salud, la agricultura, las organizaciones políticas y demás, o sea, las otras organizaciones pioneriles, el sindicato, la higiene, o sea, que realmente todas las organizaciones y las esferas confluyen en la educación. La educación es una política estatal que lleva el Ministerio de Educación lleva todas las orientaciones emanadas de las líneas directrices hacia las últimas escuelas en los últimos lugares que tiene el país.
por muy lejano que sea. Desde ahí, si realmente el gobierno asume desde este punto de vista la equidad, una educación equitativa, sin exclusión, realmente podrían muy bien aplicar esta experiencia en este país, o sea, en el país de México.